Bendiciones, mis amados. Que el Creador bendiga sus vidas, les dé fortaleza, sabiduría, entendimiento, que sea colocando una cobertura de su sangre preciosa alrededor nuestro, que selle toda puerta, toda entrada y toda salida por donde vamos a salir, vamos a entrar, que sea guiando nuestros pasos en paz y en bendición, que nos lleve en la fuerza de su voluntad y en su amor, que nos rodee con ese manto de sanidad, liberación y restauración, que sea Él guiando nuestro camino, que podamos estar seguros, confiados, que el camino que vamos a transitar, tomado de su mano, va a ser de paz y de bendición. Le pido al Creador que nos dé sabiduría y entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales para poder mirar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría para entender, que en el momento de la prueba y de la dificultad podamos entender que todas las cosas tienen un propósito, que el Padre no va a poner carga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. Él va a colocar lo que Él sabe que nosotros podemos soportar. Aún así, sabiendo que lo podemos soportar, Él no nos va a dejar que avancemos solo. Él va a estar con nosotros, porque Él lo prometió y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Todas las cosas ayudan a bien. Debemos de tener fe, no debemos de perder la fe. Yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que ha ministrado mucho mi vida y siempre he pensado que la palabra del Eterno se cumple en cada uno de nosotros. O sea que tenemos que tener discernimiento para poder entender. Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que nos van a hacer sentir mal, quizás nos van a hacer alejarnos de las personas, pero tenemos que entender que todo tiene un propósito, todo tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hay momentos que debemos agradecer. Yo le agradezco al Eterno por lo bueno, por lo malo. Y lo malo siempre digo que son consecuencias de lo que yo sembré en el pasado. Porque muchas veces cuando llegamos a los caminos del Eterno nos empiezan a suceder cosas, pero esa es la siembra que hicimos en el pasado. Y a medida que nosotros vayamos tomando esa iniciativa de seguir orando, seguir buscando de Él, pedir perdón, y cada vez que recordemos algo que hicimos en el pasado que no era de su agrado, que tengamos la convicción de poder pedirle perdón y arrepentirnos. Él dice que Él no ama el pecado, que Él no apoya el pecado, que Él no está en el pecado, pero que Él ama el pecado. En Isaías dice que vení y pongámonos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, van a venir a ser como una blanca lana. Y también el Eterno dice, ven y ponte a cuenta conmigo, cuéntame, hazme recordar. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. En otras versiones dice toro, tú aumentarás mis fuerzas como el toro. Entonces, primero quiero darle un poquito de una introducción. ¿Qué es el búfalo? El búfalo es originario de la India. Él fue traído al área del Mediterráneo. Es de la familia del toro salvaje,
Por eso es que hay unas versiones que dice aumenta mi fuerza como el toro, porque él es de la misma familia. Ellos son del mismo hábitat. Tiene muchos pelos y posee cuernos virados hacia atrás. ¿Por qué le quiero dar la introducción? Porque esto me va a llevar a la enseñanza que voy a ministrar. Cuando la Biblia habla del toro salvaje, parece referirse al búfalo, y así lo entienden hoy los traductores bíblicos. Por tanto, en esta administración yo voy a hablar del búfalo. Es un animal rumiante, mastica mucho para digerir, como la vaca. La vaca mastica y mastica hasta digerir. Así es el búfalo. Hay dos clases de búfalo. Está el de Palestina y está el africano. Entonces, cuando dice, tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, ¿qué quiso decir David en esa oración? David estaba pidiendo una acción divina. David estaba pidiendo que el Eterno le renovara su fuerza. Los que conocen la historia de David saben que David pasó por muchas pruebas y tribulaciones. Una de las marcas que David tenía en su corazón, que él lo expresó en los salmos, que él decía que en pecado él fue concebido. Entonces eso muchas veces a él lo llevó a pasar por tantos procesos, por el momento que su madre lo concibió. Hay algunos que yo he leído que dicen que David fue engendrado en adulterio o fornicación. Y hay otras que también he leído donde dice que David era hijo de una sierva de Isaí. Pero yo leyendo y analizando la historia de David, yo me puedo dar cuenta que la madre de David era una de las esposas de Isaí. Ella tuvo que haber cometido algún error para que ella fuera desterrada. O quizás, como en esta época los hombres tenían varias mujeres, quizás llegó una mujer nueva y pudo hacerle la vida imposible, como se la hacía Penina a Ana o como se la quiso hacer Agar a Sara, y fue desterrada por desobediente. Entonces, en una de esas noches, quizás el papá de David estuvo con ella y ella se embarazó. Es lo que yo pienso, es lo que yo puedo pensar. Entonces, por eso, al él ver que él estaba alejado de sus hermanos, ¿por qué? Porque sus otros hermanos eran hijos quizás de otra madre. Entonces, al verse alejado de sus hermanos, David sufría mucho. Y en los salmos se ve el canto poético que salía de su corazón en toda circunstancia. Entonces, cuando él dice, tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, es porque él está diciendo al Eterno, aumenta mi fuerza para yo no seguir en esto, para yo no seguir pensando, para no seguir sufriendo. Aumenta mi fuerza como las del búfalo y úngeme con aceite. El Eterno al creyente le da estos dos símbolos. Le da fuerza y le renueva la unción fresca. Muchas veces nosotros pasamos por procesos que unos se debilitan, pero otros se fortalecen. Mientras más fuerte sea mi proceso, es más donde yo más busco al Eterno. Es más donde yo busco tener conexión con Él. Y yo le digo, estoy pasando por este proceso. Y si yo me alejo, el enemigo puede tomar ventaja.
ayúdame a soportar este proceso, ayúdame a soportar esta prueba, dame fuerza, dame fortaleza, dame aliento, no me abandones, dime si eres tú el que me estás procesando o dime si fue que yo abrí una puerta, si yo hice algo que me trajo esta consecuencia, pero no me abandones, tómame de tu mano, Padre. Y es donde más, en mis momentos más difíciles, en mis pruebas más duras, es donde yo he podido tener más comunión con el Eterno. Fíjate que en Job 39 dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Atarás tú al búfalo con coyunta para el surco, labrará los valles en pos de ti, confiarás tú en él por ser de gran fuerza. Tú le fiarás tu labor, te fiará de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era. Entonces, ¿qué le quiso decir Job? Job le estaba dando a entender al Eterno que él sabía que el búfalo era fuerte y que si él iba a dejar de ayudarlo a él para darle todo eso al búfalo. ¿Querrá el búfalo servirte o quedar en tu pesebre? ¿Qué Job le quiso decir? El búfalo va a servirte, el búfalo va a adorarte, el búfalo va a estar a tu lado, aunque tenga fuerza, aunque viva sumergido en las aguas. Eso era lo que Job quiso decir. La naturaleza del búfalo no es servir. El búfalo no sirve. Él no va a servir porque es un guerrero. ¿Por qué nosotros tenemos que servirle al Eterno? Porque cuando nosotros desmayamos, nos convertimos en servidores del enemigo. La palabra es clara en decir que todo el que es mentiroso es hijo de Satán. Entonces, el que peca deliberadamente, se alinea al enemigo. Y el enemigo por eso es que toma ventaja. Abrimos puertas. Muchas veces abrimos puertas en un momento donde estamos en un proceso y cuando el Eterno nos quita el proceso porque vio y dijo, no puede soportar. En estos días yo tuve una experiencia y yo tengo muchas experiencias con el Padre, gloria a su nombre, porque verdaderamente uno muchas veces pudiera contar las experiencias que uno ha tenido en la presencia del Eterno. La gente no creería, pero la gente no cree porque no ha tenido una experiencia. Y yo le decía al Eterno en un momento de oración, ¿cuántas veces tú has peleado con el enemigo porque ha querido venir a quitarme mi vida? Pero yo sé que a ti lo que te agrada de mí es que puedo pasar por el momento más duro, pero no dejo de adorarte. Y eso es lo que ha salvado mi vida de ir a caer en el Hades. Porque allí yo no te voy a adorar. Y aún así, no me permitas irme de este mundo sin yo haber cumplido mi propósito. Y en el momento que yo esté más triste, en el momento que yo esté más envuelta en la soledad, no me suelte. Y aunque yo no quiera buscarte, que tu espíritu me convenza de pecado y juicio. Y eso a mí me quebrantaba, porque yo lo decía en oración, pero después me vino a la mente de todas las cosas que el Eterno a mí me ha salvado, me ha ayudado, me ha protegido. Y yo decía verdaderamente que tú eres fiel. Entonces cuando uno está en esos procesos, es donde uno se da cuenta y uno dice, wow, ¿dónde estuviera yo en este momento si yo me hubiera entregado a la prueba? ¿Por qué las personas mueren de cáncer? No mueren por la enfermedad, mueren por la depresión. Las personas muchas veces sueltan palabras de su boca. Cuando van al médico y dicen, ¿tienes cáncer? Ay, me voy a morir. Le dice al familiar, mira, fulano tiene cáncer. Bueno, se va a morir, vamos preparando. Y ese es un espíritu de depresión. Como el búfalo y el toro salvaje, así éramos nosotros sin Yeshua, hasta que la fuerza de su amor y el cordón de 3 doble que nos llamó y nos doblegó,
y nos hizo que aceptáramos llevar su yugo con nosotros. Nosotros no estamos solos. Mire, en la prueba más fuerte, en el dolor más triste, en la pérdida más grande, el Eterno tiene control de nuestra vida. Él tiene control de todas las cosas. Se lo dice una persona que ha pasado por muchos procesos, por muchas pruebas, ha sido despreciada, ha sido humillada, ha sido difamada, ha sido ofendida. Y aún así, yo siempre le digo, esto que me pasó, esto que hizo esta persona, yo lo hice en un tiempo. Y si lo hice sin darme cuenta, perdóname. Y muchas personas no creen que yo en mi corazón no guardo rencor. A mí lo que me sucede es que yo no puedo andar detrás de las personas. Yo te pido perdón, te busco, pero cuando ya yo veo que tú me estás despreciando, que tú no quieres estar a mi lado, que tú me empiezas, yo no te busco más, porque la del problema no soy yo, la del problema eres tú. Y es el único que tiene que tratar con ese problema tuyo, es el Eterno, no yo. Yo puedo orar por ti sin que tú sepas, pero yo no puedo andar detrás de las personas. Y eso hacía que las personas dijeran que yo era una orgullosa, que yo era una altiva, que yo no tenía ministerio, porque Dios, como dicen ellos, no puede usar. No, tú no conoces mi comunión con el Eterno. Tú no conoces mi comunión. Y muchas veces a mí el Eterno, yo llegaba delante del Eterno y yo le decía, Padre, ¿por qué fulana está así conmigo? El problema no es tuyo, el problema es de fulana. Deja que yo estoy tratando con ella. Y yo me sorprendía de eso. Ahora nosotros, como somos nuevas criaturas y le estamos sirviendo a Yeshua y estamos en el establo de su voluntad, nosotros estamos bajo la cobertura de la voluntad de Yeshua. Hoy llevamos la carga y es regocijo llevar la carga. Usted no me lo va a creer, o de repente usted me va a juzgar, de repente me va a criticar, de repente va a decir, ay, qué altiva, qué orgullo. Mire, una de las cosas desde que yo me convertí, que a mí me gustó, la adoración y la oración. Oración, intercesión y adoración. Eso es lo que a mí, en mi intimidad, porque me gusta predicar a las personas. Donde yo voy, yo le dejo, aunque sea una palabra, a la persona. Y mientras más mal me trate, más palabras le doy. Porque muchas veces nosotros, cuando no conocíamos de Yeshua, que estábamos en el mundo secular, nosotros tratábamos mal a las personas, porque teníamos un cerco, el cerco del enemigo. ¿Para qué? Porque el enemigo sabía que al momento de que nosotros nos convirtiéramos a Yeshua, nosotros íbamos a ser una arma poderosa en sus manos. Y por eso el enemigo nos hizo cometer tantos errores. Pero al llegar a los pies de Yeshua, nosotros tenemos que entender que Yeshua tiene para nosotros una nueva vida, que nadie puede juzgar por tu pasado. Eso es otra cosa que ha pasado con mi vida. Las personas me han juzgado a mí de mi pasado, lo que le han contado, porque nadie nunca ha escuchado mi testimonio. Porque yo nunca he tenido la oportunidad, en donde yo me congregaba, nunca tuve la oportunidad de contar mi testimonio. Entonces, por lo que decían otros, por lo que decían los que me conocían antes, hablaban de mí y ya ponían una pared y no me daban la oportunidad de yo decirle, yo pasé por esto y esto y esto, pero hoy yo soy cambiada. Gracias al Eterno que mi hija mayor, ella es pastora y ella, donde ella la invitan, da testimonio y ella habla de mi cambio cuando yo recibí al Eterno. Cómo ella recibió al Eterno por ver el cambio en mí. Entonces, como somos nuevas criaturas, nosotros llevamos una carga que no es nuestra, es del Eterno. Fíjate que en Mateo dice, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La carga que nosotros llevamos ahorita es ligera. Si nosotros nos pusiéramos a analizar el peso de aquella cruz, aquel hombre con 40 latigazos en su cuerpo, con una corona de espinas y con una cruz encima. Mire, la carga de nosotros es fácil. La carga de nosotros no pesa nada. Y aún así,
aún continúa llevando esa carga en esa cruz. El creyente búfalo es, donde quiera que esté, es de gran importancia. Muchas personas suman a nuestra vida y otros restan a nuestras vidas, lo que yo le estoy diciendo. No le podemos caer bien a todos. Muchas veces vamos a estar en una iglesia donde los pastores, los líderes no nos van a querer, pero a nosotros no nos importa, porque nosotros no vamos para ese lugar por ello. Nosotros vamos a buscar de la presencia del Eterno. Y muchas veces personas que no te tratan, el Eterno los usa para darte una palabra, pero no es porque esa persona te conoce, sino que el Eterno le está diciendo, tú no tratas a María, tú no la aceptas, pero yo estoy poniendo esta palabra en tu boca. Y muchas veces sueltan palabras para nuestras vidas. Entonces, cuando el búfalo vive de 25 a 29 años, es una edad buena para un animal. Toda relación con alguien, con las personas, con segundo, con tercero, que no sean de espiritualmente a la vida de uno, nosotros debemos descartarla. Hay relaciones saludables y relaciones tóxicas. Por eso es que dice que no debemos tener yugo desigual. Aún van a haber personas en la iglesia que no van a hacer un yugo igual con nosotros. Y nosotros no podemos. Mire, yo estuve en una iglesia donde habían como 100 personas más o menos. Y de esas 100 personas, me saludaban 3 personas nada más. 3 personas nada más me saludaban. Y pasé mucho tiempo. Y esas 3 nada más me saludaban. Se hacían todo tipo de actividades y esas 3 personas solo me saludaban. Las otras 97, yo no encajaba en ellos, pues. Yo trataba de acercármele, pero cuando yo veía el rechazo, yo me quedaba tranquila. Tenemos que saber con quién nos conectamos. Nuestra conexión determinará quiénes somos y quiénes son las personas. Los enemigos del búfalo son el tigre, los leones y la serpiente. Fíjense, el tigre, los leones y la serpiente. ¿Qué dice la palabra de como león rugiente buscando a quien devorar? Y la serpiente engañó a Eva. Eso. Entonces nosotros tenemos que buscar gente que edifique en nuestra vida. Personas que estén a nuestro lado que nos ayuden a seguir y no que nos ayuden hacia atrás. Cuando yo empecé a estudiar las raíces hebreas, cuántas cosas no me decían. Que yo estaba en una secta, que yo me había salido de las cosas. A mí no me importó. A mí no me importó. Menos me aceptaban. Me veían en la calle, no me saludaban. Y yo decía, ¿a mí qué me importa? Si esto no es del Eterno, esto no va a prosperar. Esto no va a prosperar. Cuando empecé a decir Yeshua, ay sí, que esto, que no es esto, que aquello, a mí no me importa, porque yo estudié para yo saber si verdaderamente se llamaba Yeshua. No se llama Yoashua, no se llama Yeshoa, como le dicen, es Yeshua. Y ya. Entonces, los leones son persistentes al perseguirlo. Tan pronto uno de los búfalos que se aleja de la manada lo persigue hasta cansarlo. Así tenemos que ser nosotros. Ese león rugiente que está dormido, esperando que nosotros cerremos un ojo para atacarnos. Hagamos como el búfalo, con esa fuerza que el Eterno nos quiere dar. Y en vez de despertarlo, vamos a perseguirlo, que huya de nosotros. Cuando los búfalos son pequeños, se hacen más vulnerables a la mordida de una serpiente. Pero ya grande, esa mordida no les hace daño.
Cuando estamos en lo espiritual, todo nos hace daño. Pero ¿sabe cuándo nos damos cuenta que hemos crecido? Cuando nada nos importa. Que hablen lo que hablen, que digan lo que quieran decir, que no me traten, que no me importa. ¿Por qué? Porque yo tengo la coraza de justicia y esa coraza de justicia me va a hacer fuerte. Y yo no voy a un lugar por la persona, yo voy a un lugar por lo que está dentro de mí. La madre del búfalo es capaz de regresar para defender a su cría, aún exponer su propia vida. Muchas veces los búfalos guardan luto por alguno que ha muerto y con determinación enfrentan a los leones y a los otros depredadores que le han causado el luto. Claro, aquellas personas que te dañan, tú no puedes dañarla, tú más bien tienes que bendecirla. Pero ¿qué es lo contrario cuando estamos en el mundo secular? Que cuando alguien nos hace daño nos llenamos de rencor, nos llenamos de ira, nos duele, perdemos esa amistad. ¿Por qué? Porque no estamos en ese momento donde el Eterno trae fuerza a nuestras vidas. El creyente búfalo debe evitar toda confrontación, conflicto, discusiones, pero ante las ofensas tiene derecho a defenderse. Una de las cosas que nos dicen, no, que ya tú eres nuevo creyente, que ya tú no puedes defenderte, que el Padre te defiende, pero es que ese es el problema, que muchas veces se escucha. A mí nunca nadie me escuchó. Todo lo que iban y le decían a los líderes era verdad. Y nunca me preguntaban, María, nunca me escuchaban. Nunca. Nunca. Y cuando mi pastor, que él ya partió con el Eterno, él me decía, hermana, ¿qué pasó esto? Y yo le decía, ¿usted me va a creer? Y decía, hermana, dígame. Decía esto y esto. Me decía, hermana, acuérdese que usted es una mujer del Señor. Deje todo en manos del Señor. Y yo dejaba todo en manos del Señor. ¿Qué me quería decir eso? ¿Qué yo entendía? Que no me creían lo que yo decía. Usted se imagina estar en una iglesia y que usted tenga enemigos. Eso me pasaba a mí. Si hubiera sido por eso, yo me hubiera apartado. Pero yo decía, yo no me voy a alejar. ¿Por qué? Yo no vine por esa persona. Que ella resuelva su problema con el Eterno. Hay de aquel que sea de tropiezo para uno de los hijos del Eterno. Era lo que yo decía. Yo no me voy a ir. Yo no voy a perder mi bendición. Somos llamados para ser parte de la comunidad. Tenemos que desarrollar las costumbres. Tenemos que desarrollar el amor que Yeshua dijo. El búfalo sabe que su fuerza se la ha dado el Creador. No le teme a ningún animal, a ningún ser humano. Así tiene que ser el creyente. Siempre estar orando, pidiéndole al Eterno que aumente nuestra fuerza como el búfalo. Cuando venga la dificultad, aumenta mi fuerza como el búfalo. Cuando venga el dolor, aumenta mi fuerza como el búfalo. Cuando venga cualquier circunstancia, aumenta mi fuerza como el búfalo. El Eterno nos compara con su poder para liberar al pueblo hebreo de Egipto con la fuerza del búfalo. El Eterno ha sacado a Egipto, lo sacó. Tiene fuerza como del búfalo. Con una fuerza mayor que la del búfalo, liberó a Egipto de su pueblo. Entre los animales rumiantes, el búfalo es el más fuerte. En el mundo, el creyente lleno de fe y de esperanza sabe que es más fuerte que un búfalo. Nosotros si tenemos fe, si tenemos esperanza, si tenemos la certeza de lo que el Eterno está hablando en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener esa fuerza del Eterno. Y tomemos ese versículo para nuestras vidas. Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Estoy pasando por este proceso, la serpiente me está persiguiendo, el león está rugiente allí esperando para devorarme, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Entonces, cuando Pablo, a pesar de sentirse cansado, porque Pablo se sentía cansado, triste, si usted lee las epístolas de Pablo, usted se da cuenta que Pablo todo el tiempo estaba cansado, estaba triste, estaba enfermo, estaba solo, y el Eterno, y se quedaba sin fuerza. No podía manejar los sentimientos. Y él decía, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Eso está en 2 Corintios 4:16. Pablo decía, aunque mi
ser interior esté destruido, adolorido, triste, solo, encarcelado, no importa, porque mi hombre interior se va a renovar de día en día. Despertemos ese búfalo que está dentro de nosotros, pero busquemos primero la unción fresca. Moisés fue un búfalo que murió lleno de fuerza, que nunca perdió la misión. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, y Moisés nunca perdió el vigor. Eso está en Deuteronomio 34:7. Los búfalos, cuando se mueven en manada y corren, sus enemigos se espantan ante el ruido de esto, que de lejos se escucha. Cuando usted vea que el enemigo está atacando a su familia, que el enemigo mismo escuche su oración. Que el enemigo escuche su oración. La unción, cuando dice, seré ungido con aceite fresco. En el Salmo 23:5 dice, tú preparas mi mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosada. Esa copa rebosada son las oraciones. La unción del aceite fresco nos hidrata espiritualmente. Cada día tenemos que buscar una nueva y fresca unción. Muchos se quedan con la unción fresca. Hay 3 tipos de unción. Y en esa unción, muchas veces, está la unción del leproso, la unción regia y la otra unción, no me acuerdo ahorita, que en cualquier momento les voy a dar ese estudio. Yo lo tengo escrito porque yo todo lo que yo estudio con el Eterno, yo lo escribo. Entonces, hay 3 tipos de unción. Está la unción del leproso, que es la unción cuando nosotros llegamos todo desbaratado, como se dice, cuando nosotros no tenemos discernimiento, cuando nosotros ya no sabemos qué hacer y el Eterno nos encuentra en el camino, nos encuentra en el campo. Ahí llegamos con la unción del leproso, que es cuando el Eterno nos sana, nos libera y nos dice, sé limpio. Y es allí donde nosotros somos limpios. Entonces, una vida de unción con aceite fresco reanima, aviva, llena y pone al creyente en una posición ventajosa. La unción es la presencia del Espíritu Divino. La verdadera unción es más una relación con el Espíritu Divino que una función con el Espíritu. Es una relación. La unción es una relación. Hay gente que dice, yo tengo la gloria del Padre en mí, yo estoy ungida. Ajá, ¿cuántas veces lees la Biblia? Una vez no estás ungida. ¿Cuántas veces oras al día? Una vez no estás ungida. 2 veces no estás ungida. 3 veces, ahí más o menos. ¿Estás adorando? ¿Adoras solamente en la iglesia o adoras en tu casa? Tienes la unción del Espíritu. Si no, no puedes tener unción, porque el que da la unción es la palabra. Entonces, fíjate, dice que tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. ¿Por qué va a aumentar esa fuerza como el búfalo? Porque el Eterno sabe que nosotros estamos en un momento donde Él tiene que llevar nuestra vida a un nuevo nivel. El búfalo se mantiene en el agua. Él se mantiene en el agua. Nosotros tenemos que estar metidos. Para nosotros recibir esa fuerza del búfalo, tenemos que estar sumergidos en la palabra, porque la palabra es el agua que nos limpia. Dice que el búfalo tiene una joroba y que cuando él empieza, porque como él es un animal de carga, en África lo llaman el tractor. Entonces, cuando él empieza a subir, a escalar los cerros, las montañas, llega un momento que él se cansa. ¿Sabe lo que hace? Se arrodilla. Cuando usted tenga problemas, cuando usted esté pasando por una circunstancia, cuando usted esté, arrodíllese y haga como el búfalo. Descansa y se arrodilla. Entonces dice que él se arrodilla y avanza. Vuelve a cansarse, se vuelve a arrodillar y sigue avanzando hasta que llega a la cima. Si él encuentra animales en el camino que los quieren perturbar, ¿sabe? Él tiene una joroba. Él empieza a moverse hacia atrás. Y el animal piensa que el búfalo le tiene miedo.
no es que le tiene miedo, es que le está agarrando fuerza, empieza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ese aceite que tiene en la joroba empieza a regarse por todo su cuerpo y avanza hacia su presa. Cuando lo intentan agarrar, empieza a resbalar. ¿Por qué? Porque está lleno de aceite. Cuando el enemigo quiera venir a dañarte, a entristecerte, a quitarte lo que el Eterno te ha dado, busca la unción del Eterno y empieza a moverte. Empieza a moverte en oración, empieza a caminar por toda tu casa, por tu habitación, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a adorar y empieza a que ese aceite baje. Y que cuando el enemigo quiera venir a tocar tu familia, a tocarte a ti, tu empleo, tus bienes materiales o espirituales, él lo va a encontrar ungido y va a tener que retroceder, porque cuando quiera atrapar algo para quitártelo, no va a poder, porque la unción que pudre los yugos está ahí en ese lugar. Colócate la coraza de justicia, colócate esa coraza de justicia. Dice que los cachos que tiene el búfalo los ayudan, como los tiene hacia atrás, los ayudan a defenderse. Colócate la corona de salvación. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua y no permitas que el enemigo te robe tus bendiciones. No permitas que el enemigo te robe tu familia. No permitas que el enemigo te robe tus bienes materiales. Si se te empiezan a dañar tu nevera, tu cocina, tus artefactos eléctricos, empieza a llenarte de la unción y empieza a quitarle tus bendiciones al enemigo. No deje que el enemigo destruya lo que el Eterno te ha dado. Eso es recibir las fuerzas de un búfalo. Cuando tú empiezas a recibir las fuerzas de un búfalo, tú vas a tener fuerza para tú enfrentarte ante toda dificultad. Y como Él va a ungir tu cabeza con aceite, tú vas a estar ungido y el enemigo no se va a poder juntar ni acercarse a ti. Las ovejas, cuando dice que ungen con aceite fresco, David se estaba refiriendo que así como él ungía a las ovejas para que no lo tocara ningún animal, que lo ungiera él para que no viniera el enemigo a tocarlo. Porque a las ovejas las ungían con aceite, le echaban aceite de oliva para alejar las moscas, los mosquitos y los gusanos. Eso era lo que David quería decir allí. Que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en ti. Que este mensaje pueda ministrar tu vida. Si te gusta este mensaje, compártelo con alguien que tú sabes que va a ministrar su vida. Dale me gusta y compártelo. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Estoy esperando cumplir la meta para poder encontrarnos en los en vivo y conocernos, y que tú puedas conocer más de mí y yo pueda conocer más de ti, para que podamos compartir y crear una comunidad donde vamos a ser búfalos con esa fuerza y ungido para que no venga nadie a tocarnos. Bendiciones, bendiciones. Shalom, shalom.